Las azucenas sobre la repisa comenzaban a marchitarse sus pétalos magullados en los bordes, pero su fragancia aún se aferraba tercamente a cada rincón de la casa. Era un perfume de finales dulce y podrido a la vez, mezclado con el aire salado que se colaba por la ventana rota de la cocina. No las había tocado. Una parte de mí creía que Esteban habría querido que se quedaran un poco más. El último recordatorio de quienes vinieron, ofrecieron sus condolencias y se apresuraron a volver a sus propias vidas. Mi café humeaba en silencio a mi lado, pero no había dado ni un sorbo. La taza decía: lo mejor de todo. Siempre un regalo de Esteban por nuestro 25º aniversario. Pasé mi pulgar por las letras mientras el teléfono vibraba contra la mesa. Era Valeria otra vez. Ya casi no llamaba, solo enviaba mensajes cortos como órdenes que caían con fuerza. «Empiezan a empacar. Lo vendí». Eso fue todo. 4 palabras sin suavizar con disculpas ni titubeos. Lo leí 2 veces, luego una tercera, dejando que el silencio de la casa se asentara a mi alrededor, como un abrigo pesado. Afuera las gaviotas giraban sobre el puerto sus graznidos cortantes contra el cielo matutino. Por un instante imaginé a Esteban en la encimera de la cocina sacudiendo la cabeza ante la forma en que nuestra hija podía atravesar la vida sin detenerse a respirar. Él habría dicho: «Déjala pensar que tiene el control. No te cuesta nada dejarla creer». Pero esta vez sí me costó algo. Me costó la ilusión de que el duelo me había comprado paciencia. Dejé el teléfono y para mi propia sorpresa descubrí que estaba sonriendo. No por crueldad, ni siquiera por rebeldía, sino por un pequeño conocimiento privado que Valeria nunca podría quitarme. Ella pensaba que había vendido la única casa que importaba. Pensaba que su madre estaba atrapada, acorralada, esperando órdenes. Me levanté de la silla y caminé hacia el mueble de roble en el pasillo, el que crujía al jalar el cajón inferior. Adentro estaban los documentos que Esteban había escondido con tanto cuidado, atados con una tira de cuero. Los había tocado una vez en los días posteriores al funeral, pero no me había atrevido a abrirlos del todo. Todavía no. La cubierta estaba desgastada por sus manos, como si hubiera vuelto a ella, a menudo ensayando un plan que nunca expresó en voz alta. Mis dedos rozaron el lomo y sentí esa vieja firmeza suya a mi lado, la convicción silenciosa de que el mundo no colapsaría si cargábamos con nuestros secretos un poco más. El mensaje de Valeria aún brillaba en el teléfono en la cocina, una insistencia fría de que desarraigara mi vida por su conveniencia. Ella no sabía de la villa en México, el título a mi nombre escondido entre los documentos de la pensión de Esteban y los resúmenes de inversión. No sabía de la carta sellada con su mano cuidadosa, marcada solo con las palabras 30 días después. 30 días después de su muerte. Los había contado sin darme cuenta. Cada mañana desde el entierro había marcado un nuevo conteo en mi mente. Cada noche otro pequeño dolor en mi pecho. Hoy las azucenas se inclinaban, la marea cambiaba, y el 30º día había llegado. Respiré hondo, lento, y levanté el libro mayor en mis brazos. El polvo se alzó en un halo fino mientras lo llevaba de vuelta a la cocina. La misma cocina donde Esteban alguna vez planeó viajes de verano que nunca hicimos. Donde Valeria solía sentarse balanceando las piernas y haciendo preguntas interminables. Coloqué el libro en la mesa junto al café intacto, la tira de cuero fresca bajo mis dedos. Afuera las gaviotas seguían gritando, pero el sonido ya no parecía cortante. Era un llamado lejano, pero seguro, como si el océano mismo hubiera decidido que era hora de hablar. Y así aflojé la tira y abrí el libro mayor en la primera página donde la letra de Esteban me esperaba. El libro mayor olía levemente a cedro y polvo, el aroma del estudio de Esteban, donde pasaba noches enteras, inclinado sobre sus papeles con una lámpara baja. Solía bromear con él sobre guardar recibos, pero él siempre respondía con esa sonrisa tranquila que me decía que estaba construyendo una estructura invisible para mí, sólida bajo nuestras vidas. Ahora esa estructura era solo mía para explorar.
Las primeras páginas eran columnas cuidadosas de números escritos con su letra pareja y deliberada, cuentas bancarias que reconocía, saldos que había visto en estados de cuenta, todo organizado con más pulcritud de la que yo me habría molestado en mantener. Luego venían las cifras de la pensión más generosas de lo que esperaba. Pasé mis dedos por la tinta como si pudiera sentir la presión de su pluma, prueba de que había pensado en mí, incluso cuando sabía que el tiempo se agotaba. Más adelante entre las páginas encontré fotocopias de portafolios de acciones y resúmenes de inversiones. Él los había anotado con notas en los márgenes, flechas, subrayados, recordatorios ocasionales de preguntar a Leticia o verificar el próximo trimestre. Todo era tan propio de él, metódico, cauteloso, reacio a dejarme a la deriva. Pero lo que me detuvo fue un documento doblado más grueso que los demás, con una cinta roja aplastada por el peso del libro mayor. Lo liberé con cuidado y al abrirlo contuve el aliento. El título estaba escrito en español, la tipografía formal, y aunque no podía descifrar cada frase, las palabras «Puerto Escondido» destacaron en la página. Al final 2 firmas, la suya y la mía. No recordaba haber firmado. Luego vi la nota al lado: fideicomiso revocable, Alejandra Salgado, como única beneficiaria. Una casa, en la costa de Oaxaca. Mía. Me hundí en la silla, el corazón latiendo con fuerza. Una casa escondida parecía algo de otra vida, el tipo de sueño del que hablábamos en nuestros años jóvenes, pero nunca perseguimos, porque las cuentas debían pagarse, y Valeria siempre tenía otra clase, otro gasto. Sin embargo, Esteban había seguido adelante en silencio, tejiendo un refugio en nuestro futuro sin decírmelo nunca. Volví a leer el título trazando el sello en la esquina. No era una fantasía. Era real. Deslicé el título de nuevo en el libro mayor, pasé otra página y encontré un sobre metido en un bolsillo trasero. El papel era grueso, color crema, con mi nombre escrito en la caligrafía inclinada de Esteban. Debajo 4 palabras. Abrir 30 días después. Mi mano tembló al sostenerlo. Habían pasado los 30 días. Los había contado sin querer, cada amanecer y atardecer, marcados en silencio. Y aún así, aunque deseaba abrirlo y escuchar su voz derramarse, desde la página dudé. Esteban había sido deliberado. Si escribió esas instrucciones, creía que el momento importaba. Me conocía, sabía de mis impulsos. Sabía que podría buscar respuestas demasiado rápido antes de que el duelo se asentara en su verdadero peso. Esperar esos 30 días fue su manera de protegerme, de guiarme, incluso cuando no podía estar a mi lado. Presioné el sobre contra mi pecho y cerré los ojos. La casa estaba en silencio, salvo por el leve zumbido del refrigerador, el tic-tac constante del reloj en el pasillo. Por un largo rato simplemente me senté allí, sintiendo el peso de lo que él me había dejado. Protección, previsión. Tal vez, incluso un camino que aún no me atrevía a recorrer. Finalmente, devolví el sobre a su bolsillo, deslizando el libro mayor de nuevo por la mesa, hasta que descansó contra la taza de café ya fría. Mi pulgar se detuvo en la tira de cuero. La carta esperaría como él pidió. Me levanté, llevé el libro mayor al salón y lo coloqué en la repisa bajo las azucenas marchitas. Las flores inclinaron sus cabezas hacia él, como si también entendieran la paciencia requerida. Cuando retrocedí, la presencia del sobre parecía llenar la sala con su propia gravedad silenciosa. El día para abrirlo llegaría. Ya estaba aquí, y mientras permanecía en el silencio de mi hogar, sabía que la primera palabra de su carta me alcanzaría antes del anochecer. Esperé hasta la noche, cuando la casa estaba en calma y la única luz venía de la lámpara en la repisa. Las azucenas se habían derrumbado sobre sí mismas, sus tallos inclinados, sus pétalos curvados y quebradizos. Toqué el sobre que descansaba contra el libro mayor como si pudiera quemarme. 30 días. Lo susurré en voz alta como un conjuro.
30 días de silencio, de fingir ser más pequeña de lo que era, de dejar que las demandas de Valeria me arrastraran. Esteban debió saber que llegarías a este punto frágil, como las flores lista para romperme o doblarme hacia algo nuevo. Llevé el sobre a la mesa de la cocina. La silla raspó contra el suelo, al sentarme el corazón latiendo más fuerte que el reloj en el pasillo. Mis manos temblaron al deslizar un dedo bajo el sello. El pegamento se separó con un suspiro suave, como un aliento liberado, tras mucho tiempo retenido. Dentro había una hoja doblada, su caligrafía densa y deliberada. La alisé en la mesa preparándome para la voz que había extrañado con tanta intensidad. Alejandra comenzaba las curvas de mi nombre, trazadas con cuidado. Si estás leyendo esto significa que han pasado los 30 días. Conté con que honrarías ese tiempo porque te conozco. Eres demasiado rápida para cargar fardos antes de tener la fuerza. Para ahora el mundo ya habrá comenzado a presionarte. Nuestra hija especialmente. No escribo esto para herirte, sino para protegerte. Ella intentará tratarte como un problema, a resolver, no como una mujer a ser valorada. No dejes que te maneje. No dejes que nadie te maneje. No eres una carga. Eres mi igual. Mi elección, la mujer que construyó una vida conmigo pedazo a pedazo. Eso merece respeto, no instrucciones. Presioné mi mano contra mi boca, las palabras borrosas. Esteban siempre había sido firme, no a menudo tierno en sus expresiones. Pero cada palabra aquí estaba cosida con una ternura que solo había vislumbrado en pequeños momentos. Me obligué a seguir leyendo. Es posible que sientas culpa cuando ella insista en que no puedes vivir sola, que la casa es demasiado grande, que la pensión es insuficiente. La culpa será su palanca. Resístela. Te dejé suficiente, más que suficiente. Lo verás en las cuentas y en el fideicomiso. Y está la casa en México. Quería que fuera un lugar donde pudieras estar sin sombras, un lugar que te perteneciera sin cuestionamientos. No es solo una casa. Es una invitación. Vive para ti, Alejandra. No por las apariencias, no por obligación. No por una hija que confunde amor con control. Las palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba, tanto un bálsamo como un golpe. La culpa ya estaba alojada en mí, como una piedra. Había repasado los mensajes cortantes de Valeria, su tono impaciente, convenciéndome de que solo quería lo mejor. Pero aquí en la letra de Esteban estaba la confirmación de lo que me negabas a nombrar. No quería lo mejor, quería control. La carta continuaba. Sé que dudarás. Siempre eliges la paz sobre la confrontación, incluso cuando te cuesta caro. Pero te he dado herramientas para elegir diferente ahora. Por favor, por ambos úsalas. Ya has sacrificado suficiente. De ahora en adelante no sacrifiques nada, a menos que te traiga alegría. Confío en que sabrás la diferencia. Con amor que no termina con el aliento, Esteban. Para cuando llegué a la firma, las lágrimas habían emborronado la tinta. Las dejé caer sin vergüenza, el sonido de mi propio llanto, resonando en la cocina silenciosa. Por primera vez desde el funeral, el duelo se sentía menos como ahogarme y más como una marea que me llevaba hacia la orilla. Doblé la carta con cuidado, devolviéndola al sobre y la coloqué de nuevo en el libro mayor. El papel estaba húmedo por mis dedos, pero cargaba una fuerza que se filtraba en mí, tan seguro como las palabras. Esteban se había ido, pero me había dejado más que recuerdos. Me había dejado permiso. Me limpié el rostro con el dorso de la mano y miré por la ventana oscura mi reflejo, devolviéndome la mirada con ojos rojos, pero firmes. La casa ya no se sentía como una jaula, sino como una sala de espera. La verdadera decisión aún estaba por delante, y podía sentirla acercándose con cada respiro. Me levanté de la mesa, llevé el sobre al dormitorio y lo coloqué en el cajón de la mesita de noche. Al cerrarlo supe que el silencio no duraría para siempre. La voz de Valeria pronto lo rompería otra vez. El teléfono sonó justo después del amanecer,
el sonido agudo rompiendo la frágil calma que se había asentado sobre mí desde que leí la carta de Esteban. Sabía quién era antes de levantarlo. Las llamadas de Valeria siempre tenían el mismo ritmo e insistencia. Antes del saludo, mandato antes de la bondad. Mamá dijo su voz cortante. «Tenemos que hablar de la casa. Es demasiado grande para ti. No puedes manejarla. Y la pensión apenas alcanza. Lo sabes». Me senté en el borde de la cama, la carta aún fresca en mi mente. Las palabras de Esteban como una armadura bajo mi piel. Quería decirle la verdad, que la casa era mía por completo. Que la pensión era solo una pieza de una vida cuidadosamente preparada. Que México me esperaba con persianas abiertas y aire perfumado de limón. Pero no dije nada de eso. «Estoy bien, Valeria», respondí suavemente. «He manejado antes. Puedo hacerlo ahora». Ella suspiró, el sonido de alguien que ya había decidido el final de una historia, y estaba irritada porque los personajes se negaban a seguir el guión. «Está siendo terca. Cristóbal y yo revisamos los números. Esto no es sostenible. Terminarás luchando y luego caerás sobre nosotros. ¿Por qué no hacer esto más fácil?» Sus palabras llevaban una extraña mezcla de eficiencia y desdén, como si mi vida fuera un archivo en su escritorio, que estaba ansiosa por cerrar. Casi podía verla frunciendo el ceño, con los brazos cruzados, golpeando el pie, como solía hacer de adolescente, cuando quería dinero para un vestido que le quedaría pequeño en meses. Pensaba en esos días a menudo, en cómo me acorralaba en la cocina con argumentos ensayados cayendo de su boca, insistiendo en que sus necesidades eran urgentes y mi vacilación irracional. En ese entonces cedía no porque estuviera de acuerdo, sino porque no quería ver la decepción endurecerse en resentimiento. Confundí la complacencia con amor, el silencio con armonía. Ahora su tono era el mismo, solo más afilado por la edad. «La pensión no cubrirá todo», presionó. «Y esta casa es una carga. Tienes 71 años, mamá. No deberías estar sola en un lugar de este tamaño. No hagas esto más difícil de lo necesario». Dejé que sus palabras flotaran allí, pesadas y cortantes. Luego dije: «Aprecio tu preocupación». Eso fue todo. Sin discusión, sin explicación. No le di nada contra lo que empujar. Ella hizo una pausa, tal vez esperando que me doblegara como siempre lo había hecho. Cuando no lo hice, su impaciencia se quebró. «No estás escuchando. Esto no es solo sobre ti. Nos afecta a todos. ¿Entiendes eso?» Pensé en la carta de Esteban. Intentarán tratarte como un problema a resolver, no como una mujer a ser valorada. Mi pecho dolió con la verdad de eso. «Te escucho, Valeria», dije en voz baja, aunque las palabras significaban algo diferente dentro de mí de lo que ella asumía. Otro suspiro más agudo esta vez. «Hablaremos de nuevo pronto. Piénsalo». La línea se cortó antes de que pudiera responder. Dejé el teléfono en la mesita de noche y miré el cajón cerrado, debajo donde ahora descansaba el sobre de Esteban. Podía sentir su presencia incluso en el silencio, después de su llamada estabilizándome. Él sabía que este momento llegaría. Me había preparado para ello. Aún así, un dolor hueco se abrió en mí del tipo que solo una madre puede sentir. Amaba a Valeria. La había amado desde el momento en que sostuve su pequeño cuerpo contra el mío, desde las noches en que lloraba y cantaba, hasta que mi garganta se volvía áspera. Pero que en algún momento ella dejó de verme como alguien a quien amar y comenzó a verme como alguien a quien manejar. El recuerdo que surgió fue nítido, su 17º cumpleaños, cuando le dijo a sus amigos a mi alcance auditivo que yo era útil porque pagaba por lo que necesitaba. No amada, no confiable. Útil. Me reí en ese entonces fingiendo que no importaba. Pero importaba. Todavía lo hacía. Me levanté de la cama y abrí las cortinas. La luz de la mañana se derramó por la habitación suave e implacable a la vez. Las azucenas abajo se habían ido marchitas en silencio, pero el libro mayor esperaba. Caminé hacia él,
sabiendo que había llegado el momento de volver a las páginas y a las verdades que Esteban había dejado atrás. La campana sobre la puerta de vidrio sonó suavemente cuando entré a las oficinas de vidrio y rojas. Olía ligeramente a limón y papel viejo, un aroma que me recordaba a bibliotecas y sótanos de iglesias, lugares donde el silencio tenía autoridad. Una recepcionista joven levantó la vista de una pantalla, ofreció una sonrisa profesional y desapareció por un pasillo. Momentos después, Leticia Rojas emergió con paso rápido y una presencia inquebrantable. Señora Salgado, dijo su apretón de manos firme, pero no un kind. Pase. Revisemos todo. La seguía una oficina llena de estanterías con volúmenes encuadernados en cuero. Las persianas estaban ajustadas para dejar entrar la luz, sin deslumbrar. Me indicó que me sentara y sacó una carpeta de la esquina de su escritorio. Mi nombre estaba impreso pulcramente en la pestaña. Revisé su expediente después de que su esposo falleció. Comenzó. Esteban fue meticuloso. No dejó nada al azar. Debes saberlo desde el principio, su casa aquí en Maine está únicamente a su nombre, pagada en su totalidad. No hay gravámenes ni deudas. Nadie puede venderla, ni siquiera hacer una oferta sin su firma. El alivio se mezcló con la tristeza en mi pecho. Asentí, aunque el peso de la voz insistente de Valeria aún se aferraba a mí. ¿Y la propiedad en México?, pregunté con la garganta seca. Los labios de Leticia se curvaron ligeramente. Sacó una fotocopia del título de la carpeta. También es suya, señora Salgado. El fideicomiso que estableció su esposo lo garantizó. Revocable sí, pero él mismo lo revocó antes de fallecer. Usted es la única propietaria. Esa casa es intocable para cualquiera más. Su hija no puede tocarla, ni su esposo. Es su propiedad simple y llanamente. Las palabras se hundieron en mí lentamente como agua tibia, llenando manos frías. Mía, sin condiciones, sin debates. Esteban había envuelto su previsión alrededor de mí como una armadura. Leticia juntó las manos sobre la carpeta y me estudió con ojos que habían visto a demasiadas familias deshacerse en salas como esta. Ha criado a una hija fuerte, dijo con cuidado, pero la fuerza a veces se inclina hacia el sentido de merecimiento. He leído suficiente correspondencia para reconocer cuando una hija ve a un padre más como una obligación que como una persona. Bajé la mirada avergonzada, aunque sabía que no era mi culpa. Ella dice que la casa es demasiado grande, que no puedo manejarla sola, que la pensión no es suficiente. Nada de eso es cierto, respondió Leticia rápidamente, su voz clara. Y aunque lo fuera, sigue siendo su decisión. Esteban dejó más que una pensión. Las inversiones son estables. Las cuentas están sanas. Podría quedarse en esa casa el resto de su vida sin temor. Sus palabras me estabilizaron, pero la culpa presionaba detrás de ellas. Quería defender a Valeria, insistir en que quería lo mejor, pero la carta de Esteban resonaba más fuerte. No dejes que te manejen. Leticia se inclinó hacia adelante. Señora Salgado no tiene que rendirse a su urgencia. No es una carga, no es un problema a resolver. Si quiere quedarse en la casa aquí, puede hacerlo. Si quiere vivir en México, también puede. Pero debe afirmar esa independencia. De lo contrario, las decisiones se tomarán por usted. Sentí la verdad de eso golpearme afilada como vidrio. Durante tanto tiempo, había elegido el silencio creyendo que mantenía la paz. Pero el silencio solo había ensanchado la brecha entre lo que sentía y lo que permitía. Leticia deslizó el título de nuevo en la carpeta. Mi consejo cuando ella llame de nuevo y lo hará, dígale que no. No le debe justificaciones. Un simple no es suficiente. Respiré hondo, dejando que la palabra rodara silenciosamente por mi mente. No. Se sentía extraña, pero liberadora. Cuando salí de la oficina, el aire otoñal afuera era fresco contra mi piel. Caminé lentamente hacia el coche abrazando mi bolso, la carpeta pesada dentro. Por primera vez en semanas mis pasos se sentían seguros. Para cuando llegué a casa,
El teléfono ya vibraba en la encimera el nombre de Valeria, brillando en la pantalla. El teléfono dejó de vibrar después de una docena de timbrazos, pero lo dejé sin tocar en la encimera. Mi mano se quedó un momento sobre él, tentada de responder, de defenderme, pero la retiré. La voz de Leticia aún estaba conmigo. No le debe justificaciones. Un simple no es suficiente. Subí al ático en su lugar. La luz de la cuerda iluminó débilmente las cajas apiladas en torres desiguales, algunas amarillentas por años de polvo. No las había abierto en mucho tiempo. Me senté en las tablas de madera escuchando el leve zumbido de la bombilla y arrastré la caja más cercana hacia mí. Dentro había trofeos astillados en la base, pero aún orgullosos las victorias de Valeria en concursos de ortografía, sus medallas de fútbol cintas, de recitales de piano, que rogó abandonar después de 2 años. Debajo una pila de proyectos escolares cartulinas, con pegamento despegado y marcadores desvaídos. En una con su letra desigual había escrito: «Mi mamá hace los mejores roles de canela». Pasé mi pulgar por las palabras recordando el día en que me lo mostró, con el rostro brillando de orgullo. Cerré la tapa suavemente y acerqué otra caja. Vestidos doblados en papel de seda frágil, el tul azul, que usó en su primer baile escolar, el encaje crema que cosí para su actuación de Pascua. Presioné la tela contra mi mejilla, el aroma a cedro débil por años de almacenamiento. Abrí una más, y en el fondo había una caja de zapatos llena de Polaroids. Valeria sonriendo en los columpios. Valeria sosteniendo su primer cachorro. Valeria dormida en el pecho de Esteban cuando era lo suficientemente pequeña para caber allí. Sostuve una de ellas riendo bajo el aspersor, el cabello pegado a su frente, los ojos abiertos con esa alegría que no dejaba espacio para la impaciencia o el cálculo. Empaqué cada recuerdo con cuidado, envolviendo los vestidos en papel nuevo, apilando los trofeos con esmero, metiendo las Polaroids en sobres. Una por una las coloqué en cajas de envío resistentes. Tomó horas, pero cuando terminé una pequeña montaña, se alzaba junto a las escaleras del ático. Abajo escribí una sola línea en un papel grueso. Algunas cosas pertenecen a sus dueños. Lo deslicé en la parte superior de la primera caja y sellé cada una con cinta. A la mañana siguiente un servicio de mudanzas las recogió el conductor arqueando una ceja por el peso, pero sin decir nada. Le di la dirección de Valeria y observé por la ventana mientras el camión se alejaba. La casa se sentía más ligera después, no porque se hubiera despejado el espacio, sino porque la carga de la memoria había cambiado. Había llevado esos años por ella, los había preservado, los había guardado. Ahora eran suyos otra vez para conservarlos o desecharlos como quisiera. No pasó mucho tiempo antes de que su furia me encontrara. Esa noche mi teléfono explotó con mensajes. ¿Qué es esto? ¿Estás loca? ¿Por qué me envías esta basura? La palabra dolió basura. Sin embargo, no podía sorprenderme. Valeria siempre había visto el sentimiento como una debilidad, un estorbo en su marcha hacia adelante. Aún así, no respondí a sus mensajes. Dejé el teléfono boca abajo en la encimera, las vibraciones resonando contra la madera, hasta que finalmente se detuvieron. Me serví un vaso de agua, me senté en la mesa de la cocina y miré el espacio vacío donde antes estaban las cajas. El silencio ahora era más profundo, casi desafiante. Cuando el teléfono sonó de nuevo, el sonido fue más agudo que antes. Miré la pantalla. El nombre de Valeria brillaba su llamada insistente. Lo dejé sonar hasta que el silencio regresó. Luego me levanté para cerrar las cortinas contra la noche. En el silencio que siguió, me di cuenta de que ella no dejaría pasar esto. El guión que había escrito para mí se estaba deshaciendo, y yo acababa de arrancar la siguiente página. El teléfono comenzó a sonar otra vez más fuerte de alguna manera, llevando su determinación directamente a mi cocina, como si ya estuviera en la puerta. Escuché el crujido de las llantas en el camino antes de verlos. Valeria nunca venía sin avisar,
lo que significaba que esta visita no era por bondad, era estrategia. Para cuando sonó el timbre ya me había preparado. Ella entró con apenas un saludo, el abrigo desabotonado, los ojos afilados por la determinación. Detrás de ella, Cristóbal la siguió trayendo el leve olor a loción, para después de afeitar y la confianza engreída de un hombre que pensaba que los números eran la única verdad que valía la pena respetar. Colocó su portafolio de cuero en la mesa antes de que pudiera ofrecerles un asiento, como si este fuera su despacho y no mi hogar. Mamá comenzó. «Valeria, tenemos que hablar cara a cara. El teléfono no está funcionando. Me estás evitando». Junté las manos en mi regazo. «He estado descansando». Cristóbal carraspeó. «Solo queremos ayudarte a planear de manera realista. No es sostenible que te quedes aquí. Esta casa es grande, anticuada, costosa de mantener. Es ineficiente». Pronunció la palabra como si fuera una mancha que pudiera limpiar con la fórmula correcta. Valeria sintió rápidamente. «Exacto. Ya comenzamos a renovar el sótano. Una vez que esté listo puedes mudarte con nosotros. Será perfecto, tendrás tu propia entrada, tu propia cocinita. No estarás sola». Su tono se suavizó, pero sus ojos traicionaban impaciencia. Había oído esa nota antes cuando quería que financiara un programa de verano en el extranjero, al que apenas asistió cuando quería que firmara como aval para su primer departamento. La voz de la persuasión sobrepuesta al sentido de merecimiento. Cristóbal se inclinó hacia adelante abriendo su portafolio. Sacó hojas impresas, columnas de gastos y estimaciones. «Aquí están los números. Si te quedas aquí incluso con la pensión, estarás agotando recursos. Impuestos sobre la propiedad, mantenimiento, servicios. Todo suma. Pero si vendes ahora mientras el mercado está alto, te liberarás de todo eso. Es la opción más eficiente». Miré los números, líneas pulcras de tinta destinadas a encasillar mi vida en filas y totales. La letra de Esteban en el libro mayor destelló en mi memoria, firme, paciente, protectora. Pensé en sus palabras. «No dejes que te manejen». Valeria tocó mi brazo. «Mamá, no se trata solo de dinero. Estarás más cerca de nosotros. De Sofía. No tendrás que preocuparte más. No es eso lo que quieres». Su toque era ligero, pero el peso de la expectativa debajo era aplastante. Me quedé quieta dejando que el silencio creciera. Cristóbal lo llenó rápidamente. «Podríamos poner esta casa en venta la próxima semana. Conozco a un agente inmobiliario que tiene compradores listos. Una venta rápida. En efectivo incluso». Golpeó los papeles, su sonrisa demasiado pulida. «Todos ganan. Todos excepto yo». Asentí lentamente, no en acuerdo sino en reconocimiento. «Lo han pensado bien». «Claro que sí», dijo Valeria, el alivio inundando su rostro como si mi silencio ya hubiera cedido. «Es el mejor camino hacia adelante». Me levanté, recogí los papeles de la mesa, los apilé pulcramente y se los devolví a Cristóbal. «Lo pensaré». Las palabras fueron tranquilas, incluso suaves, pero sentí la firmeza detrás de ellas, la decisión que ya se formaba bajo mis costillas. Valeria exhaló satisfecha. Cristóbal cerró su portafolio de golpe. «Bien, no te tomes demasiado tiempo. Las oportunidades no duran para siempre». Cuando finalmente se fueron, el aire en la casa cambió más ligero sin su presencia, pero pesado por el conocimiento de lo que pretendían. Caminé lentamente por las habitaciones tocando el pasamanos que Esteban pulía cada primavera, los marcos de las ventanas que pintamos juntos, la encimera de la cocina donde Sofía alguna vez lamió masa de galletas de una cuchara. Ellos veían ineficiencia, pero yo veía una vida entera. Supe entonces que no les permitiría arrebatármelo, no en sus términos. La casa era mía, pero más que eso, mis elecciones eran mías. No me dejaría acorralar. Para cuando cayó la noche ya estaba planeando mi escape, la imagen de un pase, de abordar brillando firme en mi mente, como si hubiera estado esperándome todo este tiempo. Esa noche me senté en la mesa de la cocina con mi laptop
abierta el brillo de la pantalla proyectando una luz pálida por la habitación. Nunca había sido impulsiva con los viajes. Incluso los viajes cortos alguna vez requerían semanas de planificación y listas escritas con la mano cuidadosa de Esteban. Pero ahora mis dedos se movían con una certeza que no había sentido en años. Tecleé vuelos a Puerto Escondido y esperé a que cargara la búsqueda. Los precios aparecieron números desfilando por la pantalla. Mi pecho se apretó mientras navegaba por las fechas, pero no era miedo. Era la gravedad de la elección. Un boleto, un asiento, un paso hacia algo que había estado esperando, silenciosamente en el libro mayor. Seleccioné una salida en 2 semanas, un vuelo de ida. La pantalla de confirmación preguntó si estaba segura. Hice clic en sí. Cuando llegó el correo electrónico miré el itinerario, hasta que las palabras se difuminaron. Era real. Acababa de comprarme un nuevo comienzo. Casi de inmediato la culpa comenzó a filtrarse. La voz de Valeria se coló en mi mente. Estarás sola. Estarás luchando. Ya no puedes manejar esta casa. Ella vería mi partida no como valentía, sino como traición. El pensamiento de su enojo, su orgullo herido, hizo que mi estómago se retorciera. Cerré los ojos y respiré. Las palabras de Esteban resurgieron. Elige la alegría antes que la obligación. Él sabía que dudaría que pondría las necesidades de todos antes que las mías, hasta desaparecer bajo el peso. No había comprado la casa en México para atraparme en la culpa. La había comprado para liberarme. Intenté imaginar diciéndole a Valeria. La vi frunciendo el ceño, cruzando los brazos, alzando la voz, para recordarme cada razón por la que estaba siendo irracional. No importaba cómo jugara la escena en mi mente, terminaba igual ella descartaba mi elección como tonta. Durante tanto tiempo, había dejado que ese desdén me mantuviera callada. Esta vez, dejaría que el silencio fuera mi respuesta. Dejé el correo de confirmación abierto en la pantalla mientras caminaba por la casa. Cada habitación cargaba ecos. El comedor donde las velas de cumpleaños humeaban en risas. El estudio donde Esteban se quedó dormido con el periódico aún doblado en su pecho. El pasillo lleno de fotos familiares, rostros sonrientes, que ya no pertenecían a las personas en que se habían convertido. Toqué el marco de una foto Valeria, a los 12, con trenzas su sonrisa amplia, mientras sostenía el cachorro que le regalamos esa Navidad. Sentí el dolor del amor profundo e inquebrantable, incluso bajo los años de decepción. Pero el amor no podía medirse por cuánto de mí misma borraba por su comodidad. De vuelta en la cocina, la pantalla se había oscurecido. Toqué la barra espaciadora y la confirmación brilló de nuevo. Susurré las palabras en voz alta. Un pasajero Boston, a Puerto Escondido. Mi voz era más firme de lo que esperaba. Por primera vez desde el funeral, la opresión en mi pecho se aflojó. Había miedo, sí, pero entrelazado con algo más agudo, anticipación. Un nuevo horizonte me esperaba, y esta vez no me interpondría en mi propio camino. Cerré la laptop y la guardé en el cajón bajo la encimera. Mañana Valeria llamaría de nuevo. Presionaría, insistiría. Pero yo cargaría con un secreto que ella no podía tocar. Ya había elegido. Apagué la luz y subí las escaleras, el pensamiento del boleto, siguiéndome en la oscuridad firme como un latido, llevándome hacia la vida que Esteban siempre quiso que reclamara. El vuelo se desdibujó en una neblina de horas apretadas, pero en el momento en que el avión tocó tierra en Puerto Escondido, mi cuerpo pareció despertar de una manera que no había hecho en meses. El aire olía diferente, más pesado, con sal y sol, cargando el zumbido de algo vivo. Pasé por la aduana con solo una maleta y la carta de Esteban doblada en mi bolso, sintiéndome a la vez como fugitiva y peregrina. Alejandro Vico esperaba justo detrás de las puertas corredizas. Era alto, con el cabello plateado en los bordes, y una formalidad que parecía ensayada. Sostenía un cartel con mi nombre escrito cuidadosamente, aunque al verme, lo bajó y extendió su mano. «Señora Salgado, bienvenida».
Su español era preciso, tocado por un ritmo que suavizaba cada sílaba. El trayecto hacia el sur serpenteaba entre huertos de olivos y pueblos pequeños pintados de blanco y crema, tejados de teja ropa, ondeando en balcones estrechos. Lo observé todo por la ventana, el borrón de color y piedra, asentando algo inquieto dentro de mí. Esteban había elegido este lugar con cuidado. Me di cuenta. Incluso en su ausencia, me había guiado aquí. Cuando el coche giró por un camino angosto, Alejandro redujo la velocidad. Su hogar dijo como si anunciara una ceremonia. La villa estaba al final de un sendero de grava, sus paredes encaladas, con un brillo que atrapaba el sol. Persianas azules enmarcaban cada ventana, y más allá, vislumbré sombras de habitaciones esperando. Árboles de limón bordeaban el camino, sus frutos pesados y dorados, liberando una fragancia que cortaba la fatiga persistente del viaje. Bugambilias se derramaban en ráfagas de magenta a lo largo de la pared exterior, una salvajez que hacía que la casa se sintiera viva. Salí del coche y respiré tan profundamente que sentí que era mi primer respiro en meses. Una mujer se acercó desde la propiedad vecina limpiándose las manos en un delantal de lino. Era pequeña, con el cabello recogido en un moño ordenado, el rostro surcado de líneas que se profundizaban al sonreír. «¿Señora Salgado?», preguntó, aunque su tono ya cargaba reconocimiento. «Sí. Isabela Guzmán. Vivo justo allí». Señaló la casa al otro lado del muro bajo de piedra. Cuidé del jardín cuando lo necesitaba. Mi esposo construyó el enrejado para las rosas hace años cuando su esposo lo pidió. Las palabras me tomaron por sorpresa. Esteban había hablado con ella, había arreglado estos pequeños detalles sin decírmelo. De pronto sentí como si hubiera entrado en una historia que él comenzó, pero nunca terminó. «Gracias», logré decir. Isabela tomó mi mano brevemente, su agarre cálido. «No estás sola aquí», luego asintió hacia la casa. «Entra, te está esperando». Alejandro llevó mi maleta a la puerta, la abrió con una llave que brillaba bronceada al sol y dio un paso atrás. Las bisagras dieron un suave quejido al empujar la puerta. El aire dentro era fresco, tocado por el leve aroma de piedra y cítricos, como si las paredes mismas hubieran guardado la memoria de los limones. Puse un pie en las baldosas de terracota, luego el otro, mis dedos rozando el yeso blanco de la pared. Una quietud me envolvió, no del tipo opresivo que había llenado la casa de Maine desde el funeral, sino una quietud cargada de promesas. Por primera vez desde que enterré a Esteban, sentí que la paz se extendía por mí, no la frágil que viene de fingir, sino la que se asienta profunda y se mantiene firme. Cerré la puerta detrás de mí, el pestillo encajando en su lugar, y me giré hacia las habitaciones que esperaban en la sombra. La villa estaba en silencio, pero no se sentía vacía. Cada habitación parecía cargar la impresión de un aliento recién tomado, como si Esteban hubiera caminado por la puerta antes que yo y hubiera puesto todo en su lugar. Me moví lentamente, trazando mis dedos por las paredes de yeso que se curvaban suavemente, en arcos, escuchando el eco de mis pasos en la terracota. En la sala la luz del sol se derramaba por las persianas abiertas, golpeando el suelo de baldosas en patrones fracturados. Contra una pared colgaba una serie de fotografías enmarcadas, paisajes de la costa, algunas desvaídas por el tiempo. Levanté una del gancho, una vista del acantilado salpicado de barcos pesqueros, y noté que la parte trasera se sentía más pesada de lo que debería. Curiosa la giré. Entre el respaldo de cartón y el marco había un sobre. Mi pecho se apretó. La letra de Esteban, inconfundible incluso en sus letras más pequeñas, marcaba el frente. «Para Alejandra cuando estés lista». Lo llevé a una pequeña mesa cerca de la ventana, mis manos temblando al romper el sello. El papel dentro estaba doblado 2 veces. Las dobleces nítidas, como si lo hubiera hecho con precisión, sabiendo que algún día lo alisaría. Mi querida, comenzaba las palabras inclinadas ligeramente hacia adelante, llenas de urgencia y ternura. Si estás aquí en este lugar,
Significa que encontraste lo que esperaba que hicieras. La casa no es solo para refugio. Está destinada así a recordarte que tu vida aún es tuya para moldear. Temo que en mi ausencia, otros intentarán moldearla por ti. Empujarán, persuadirán, incluso disfrazarán el control como amor. No confundas el ruido con devoción. Dejé de leer por un momento presionando la página contra mi pecho. Su previsión me atravesó qué bien nos había conocido a ambos, a mí y a ellos. Me limpié los ojos con el dorso de la mano y me obligué a continuar. Esta casa es tu comienzo, no tu final. No te encierres. Hay vecinos que saludar, mercados que recorrer, risas que compartir de nuevo. Invita solo a aquellos que pregunten por tu alegría antes que por tu cartera. Los demás no tienen derecho sobre ti. La vida no ha terminado, Alejandra. Está esperando aquí en cada piedra, cada limonero, cada amanecer sobre el mar. Elígela. Las palabras se difuminaron mientras las lágrimas brotaban de nuevo. No de tristeza esta vez, sino de reconocimiento. Él seguía guiándome, instándome a estirarme hacia un mundo más allá del duelo. Doblé la carta con cuidado y la devolví a su sobre, deslizándola de nuevo detrás del marco de la fotografía, donde la había encontrado. Luego dudé, cambié de opinión y la coloqué en la repisa donde podía verla cada mañana. La villa pareció exhalar a mi alrededor como si aprobara mi elección. Caminé por el resto de las habitaciones, la pequeña cocina con ollas de cobre brillando en la pared, el dormitorio con sus vigas encaladas, las puertas de la terraza que se abrían al Mediterráneo, extendido abajo. Cada espacio susurraba posibilidad. Cada uno me recordaba que Esteban había creído que podía vivir plenamente sin él. Salí a la terraza, el viento del mar curvándose contra mi piel, y dejé que el horizonte me estabilizara. Sus palabras resonaban. La vida no ha terminado. Elígela. Por primera vez creí que podía. El sonido de una campana llegó desde el pueblo abajo, trayéndome de vuelta al presente. Me giré hacia el camino que llevaba a la plaza, ya imaginando las voces y rostros que aún no había conocido. La primera semana en la villa se sintió como un sueño del que temía despertar. Pasaba mis mañanas paseando por el jardín, las tardes caminando al mercado, donde los vendedores gritaban saludos que solo medio entendía, y las noches en la terraza, el mar jalando al sol hacia el oro. Por un tiempo el silencio de mi teléfono fue un regalo, pero eventualmente los mensajes comenzaron a filtrarse primero en ráfagas, luego en andanadas. El tono de Valeria se agudizaba con cada uno. No puedes simplemente desaparecer. Esto no es racional. Sofía está haciendo preguntas y no sé qué decirle. Si no respondes, no tendremos más opción que tomar medidas. Medidas. La palabra se quedó más tiempo que las demás. Cuando finalmente abrí mi correo una mañana, encontré un mensaje largo de Leticia Rojas. Me había puesto en copia, en su respuesta a Valeria, quien aparentemente me había acusado de ser mentalmente incompetente e incapaz de manejar mis asuntos. La acusación debería las haber herido, pero en cambio me llenó de una ira fría y clara. La respuesta de Leticia fue breve, casi quirúrgica. La situación financiera y legal de la señora Salgado está en perfecto orden. Ella es la única propietaria de sus propiedades en Estados Unidos y México, y no ha mostrado ningún signo de capacidad disminuida. Cualquier insinuación adicional de incompetencia será tratada como acoso. Por favor, absténganse de contactar esta oficina nuevamente, a menos que tengan la intención de respetar la verdad del patrimonio. Lo leí 2 veces, luego otra vez, dejando que la precisión de las palabras de Leticia me fortaleciera. Ella había cortado de tajo el pretexto de Valeria y no dejó espacio para argumentos. Mi hija había intentado convertir el amor en palanca, y cuando eso falló, recurrió a la ley. Ahora eso también se le había escapado de las manos. El teléfono sonó esa noche, el nombre de Valeria brillando en la pantalla. Casi lo ignoré, pero algo en mí cambió. La voz de Esteban regresó firme, insistente.
No dejes que te manejen. Presioné el botón y llevé el teléfono a mi oído. Su voz llegó rápida, afilada. Mamá, ¿tienes idea de lo que estás haciendo? La gente está haciendo preguntas. Cristóbal está furioso. Nos estás humillando. Estoy viviendo mi vida. Dije con calma. Has abandonado a tu familia, Sofía está confundida, no entiende por qué te has ido a un país extranjero. Quieres que piense que has perdido la cabeza. Dejé que el silencio colgara antes de responder. No he perdido la cabeza. La he encontrado. Ella soltó una risa burlona, el sonido frágil. No estás pensando con claridad. Vender la casa era la única opción racional. No puedes simplemente trastornar todo lo que planeamos. No planeamos nada. Dije. Tú decidiste. Tú exigiste. Pero mi respuesta es no. Su aliento se detuvo, una inhalación aguda que me dijo que no esperaba resistencia. No de esta forma. Continué antes de que pudiera hablar de nuevo. Valeria, escucha con atención. No seré manejada. Ni por ti, ni por Cristóbal, ni por nadie. Esta vida es mía. Esta casa es mía. Mis elecciones son mías. Puede que no te gusten, pero no son tuyas para tomar. Por un momento todo lo que pude escuchar fue el leve zumbido de la línea. Luego su voz, más baja, más fría. Si haces esto, no esperes que limpiemos el desastre cuando todo se desmorone. Cerré los ojos, sentí la brisa salada colarse por las persianas y respondí suavemente. No hay desastre, excepto el que has intentado hacer de mí. Terminé la llamada antes de que pudiera responder. Mi mano tembló, pero no de miedo. El temblor era liberación, un aflojamiento de la cadena que había llevado tanto tiempo que apenas recordaba su peso. El cielo afuera se había profundizado en violeta, las primeras estrellas comenzando a surgir. Salí a la terraza y dejé que el aire nocturno llenara mis pulmones, la carta en la repisa resonando en mi mente. Esteban me había pedido que eligiera la vida, que invitara solo a aquellos que se preocuparan por mi alegría antes que por mi cartera. Susurré sus palabras en voz alta, dejándolas enraizarse más profundamente. Mientras estaba allí, el teléfono vibró de nuevo en mi mano. Esta vez, el nombre que brillaba en la pantalla no era el de Valeria, sino el de Sofía. El mensaje llegó justo después de la medianoche. Había dejado mi teléfono en la encimera de la cocina medio esperando otro aluvión de Valeria. Pero cuando lo tomé, el nombre en la pantalla me detuvo. Sofía. Mi nieta, que no me había escrito en meses, salvo por notas educadas de días festivos, de repente se estaba comunicando. Sus palabras eran vacilantes pero pesadas. Mamá dice que no estás bien. ¿Es cierto? Miré la pantalla, la pregunta apretándose a mi alrededor como una cuerda. Durante años había permitido que Valeria fuera la intérprete de mi vida para Sofía. Ella contaba las historias, enmarcaba las fotos, y yo permanecía en silencio, esperando que el amor se filtrara de todos modos. Ahora Sofía preguntaba directamente, como si un hilo de duda finalmente hubiera tirado de ella. Llevé el teléfono a la terraza. El mar brillaba oscuro bajo la luna, ondas plateadas, extendiéndose hacia el horizonte. Levanté la cámara y tomé una foto, las olas capturadas en su movimiento inquieto. Luego escribí debajo: estoy mejor que nunca. El mensaje se envió con un pequeño silbido, pero mi corazón latía como si lo hubiera gritado desde los acantilados. Minutos después, 3 puntos pulsaron en la pantalla. Luego llegó su respuesta. Eso no suena como lo que dice mamá. Sigue diciéndome que estás confundida, que estás tomando decisiones imprudentes. Dijo que te fuiste porque no podías manejar estar sola. Cerré los ojos dejando que el viento presionara contra mi rostro. Podía escuchar la voz de Valeria detrás de esas palabras, cortante y controlada, un tono que Sofía y ella había aprendido a aceptar como verdad. Escribí lentamente. No me fui porque no pudiera manejar estar sola. Me fui porque quería vivir. Hay una diferencia. Otra pausa más larga esta vez. Luego, realmente no suenas confundida. Suenas diferente. Más feliz, tal vez. Sonreí a pesar del dolor en mi pecho.
Sí, más feliz. Tu abuelo quería esto para mí. Se aseguró de que estuviera segura y libre. Creyó en mí incluso cuando otros dudaban. Cuando llegó su respuesta fue más suave. Lo extraño como siempre hacía que las cosas se sintieran firmes. Con mamá y Cristóbal todo se siente como una transacción ahora. Como si el amor tuviera términos adjuntos. La honestidad en sus palabras me sorprendió. Durante tanto tiempo Sofía había hecho eco de su madre educada, pero distante sin cuestionar. Ahora estaba corriendo la cortina. Sofía, escribí: el amor no está destinado a ser manejado como una cuenta. Tu abuelo lo sabía. Quería que yo y tú lo recordáramos. La pantalla se quedó en blanco durante varios minutos. La imaginé en su dormitorio universitario, acostada en su cama con su teléfono brillando contra la oscuridad, intentando conciliar la narrativa de su madre con la abuela que recordaba. Finalmente llegó su mensaje. Si realmente estás bien, entonces tal vez mamá está equivocada. Pero, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no lo explicaste antes de que llegara tan lejos? Dudé. Ella merecía la verdad, pero no el filo agudo de esta. Porque no quería ponerte en medio. Eres joven, y no es tu trabajo manejar las elecciones de nadie más. Solo quiero que sepas, no estoy rota. No estoy perdida. Estoy viviendo la vida que debía vivir. Su respuesta fue solo 2 palabras. Muéstrame. Sabía lo que quería decir. Pruebas. Evidencia más allá de la foto del mar. Algo que pudiera sostener cuando Valeria la presionara de nuevo. Escribí de vuelta. Cuando estés lista, ven a verme. Entonces lo sabrás. Esta vez no aparecieron puntos. El silencio se extendió, pero no se sentía como rechazo. Se sentía como pensamiento, como Sofía, sopesando algo pesado por primera vez. Dejé el teléfono en la mesa, el mar aún susurrando abajo. La carta de Esteban estaba dentro en la repisa, sus palabras vivas en mí. Invita solo a aquellos que pregunten por tu alegría antes que por tu cartera. Sofía había preguntado por mi bienestar, no por mis recursos. Eso era suficiente. Cerré las persianas por la noche sabiendo que su silencio no era el final, sino el comienzo de una pregunta que ella tenía que responder por sí misma. Isabela apareció en mi puerta una mañana llevando un par de tijeras y una canasta forrada con lino. Hablaba poco español estándar, pero con un gesto de la mano y una sonrisa que no dejaba espacio para negativas, me llamó al jardín. Los olivos extendían sus ramas hacia afuera como bailarines en plena pose, las hojas plateadas por la luz. «Podar», dijo poniendo las tijeras en mis manos. Tocó una rama baja, seca y delgada, y simuló cortar. Asentí sintiendo el peso de la herramienta. Corté la rama donde se unía al tronco, e Isabela dio un asentimiento complacido. Señaló otra, luego otra, cada una quebradiza o cruzándose torpemente en el espacio de las demás. Luz, explicó abriendo las manos como si separara cortinas. Luz. Nos movimos lentamente de árbol en árbol podando lo que ya no nutría. Con cada corte el dosel se aclaraba y la luz del sol se filtraba más profundamente en las hojas que quedaban. Isabela trabajaba a mi lado con paciencia silenciosa, tarareando bajo su aliento. Comencé a ver el ritmo de eso, la forma en que ella podía mirar un árbol y saber qué prosperaría y qué solo robaría fuerza. Mi pecho dolía con reconocimiento. Durante años había dejado que las demandas de otros se enredaran a mi alrededor, drenando lo que debería y haber ido al crecimiento. Pensé en Valeria, en cómo enmarcaba el cuidado, cómo de ver el amor como transacción. Cuántas ramas había conservado, solo porque no podía soportar cortarlas incluso cuando me quitaban la luz. Cuando terminamos, Isabela me entregó la canasta, ahora llena de limones, que había recogido mientras yo cortaba. «¡Pa ti!», dijo presionando el asa en mi palma. «Para ti». Sus ojos se suavizaron. Le agradecí en mi español entrecortado, y ella palmeó mi mano como diciendo que las palabras no eran necesarias.
Adentro coloqué los limones en un tazón en la encimera de la cocina, su color brillante, llenando la habitación con una especie de celebración silenciosa. Lavé el polvo de mis manos y me senté en la pequeña mesa de madera junto a la ventana. Un cuaderno estaba abierto allí, intacto, desde que lo desempaqué. Lo había traído de Maine diciéndome que sería útil para listas de compras o recordatorios, pero la carta de Esteban había despertado algo diferente en mí. Destapé mi pluma y miré la página en blanco. Por un largo rato solo escuché el sonido del jardín más allá, de las persianas, pájaros, revoloteando entre los árboles, la brisa empujando por las ramas que acababa de abrir a la luz. Luego, casi sin pensar, comencé a escribir. Escribí sobre las flores fúnebres marchitándose en Maine, sobre el tono cortante de Valeria, sobre el libro mayor y las cartas que Esteban me dejó. Escribí sobre el momento en que hice clic en confirmar en el vuelo a México, mi mano temblando, mi respiración estabilizándose. Las palabras se derramaron más rápido de lo que esperaba, no pulidas ni cuidadosas, sino crudas, como si el silencio de estos últimos meses hubiera estado esperando esta salida. Página tras página, dejé que la memoria y el pensamiento se entrelazaran. Escribí sobre el amor que me había estabilizado, el amor que había exigido demasiado y el contraste agudo entre ambos. Escribí sobre podar, no solo árboles, sino expectativas, ilusiones, culpa. Comencé a ver mi vida no solo como una cadena de cargas, sino como un jardín aún vivo capaz de renovarse si se cuidaba con intención. Para cuando el sol se inclinó bajo, había llenado 10 páginas. Mi mano estaba acalambrada, pero mi pecho se sentía más ligero. Dejé la pluma y miré por la ventana. Las ramas de olivo que había podado se movían suavemente en la brisa vespertina, ya abriendo espacios donde la luz podía caer. Cerré el cuaderno presionando mi palma contra la cubierta. Las páginas dentro eran desordenadas, imperfectas, pero eran mías. Y por primera vez en años sentí los primeros movimientos de algo más allá, de la supervivencia, algo que quería crecer. Mientras las primeras estrellas aparecían en el horizonte, llevé el cuaderno a la terraza y lo coloqué junto a la carta de Esteban, como si quisiera mostrarle que finalmente estaba escuchando. Luego me senté con los limones aún brillando en la encimera detrás de mí, el aroma de su cáscara agudo en el aire, y dejé que la noche me llevara hacia el mañana. La vi por primera vez parada en la puerta, una figura incierta contra el brillo del camino. El sol de la mañana caía detrás de ella, y por un momento pensé que era un recuerdo hecho sólido, Valeria, a los 19, impaciente y de bordes afilados. Pero cuando se movió, capté la vacilación en su postura, el peso de alguien cargando más preguntas que respuestas. Era Sofía. Su maleta se apoyaba junto a su pierna, las ruedas polvorientas por el camino de grava. Levantó la mano como si no estuviera segura de saludar o retroceder. Dejé caer las tijeras de podar que sostenía y crucé el jardín rápidamente. Sofía, respiré, y el nombre cargaba todo mi sorpresa, mi dolor, mi amor. Su rostro se derrumbó en el momento en que abrí la puerta. Abue susurró, y al instante siguiente estaba en mis brazos, aferrándose a mí, como si pudiera desvanecerme si aflojaba su agarre. Las lágrimas humedecieron mi hombro, y la abracé más fuerte, meciéndola como solía hacer cuando era pequeña, y se inquietaba en la noche. Lo siento tanto, sollozó. Lo creí. Creí todo eso, que estabas frágil, que te estabas desmoronando, que no podías manejar nada. Mamá dijo que estabas confundida y no lo cuestioné. Dejé que sus palabras fueran suficientes. Me aparté para ver su rostro surcado de lágrimas, sus ojos rojos, pero sin guardia. «Estás aquí ahora», dije. «Eso es lo que importa». Ella sacudió la cabeza con fuerza. «Deberías de haber venido antes. Debería Pakur haberte preguntado yo misma en lugar de dejar que ella me dijera quién eras». Acaricié su mejilla limpiando una lágrima con mi pulgar.
Sofía, dejé que otros me definieran durante demasiado tiempo. Solo seguías el patrón, pero encontraste el camino hacia mí. Ese es el valor que cuenta. Nos quedamos allí por un momento los limoneros detrás de nosotros, el aire pesado con su fragancia. Ella se aferró a mí otra vez y dejé que el silencio hablara por ambas. Cuando finalmente entramos, dejó su maleta junto a la puerta y miró alrededor de la villa con ojos muy abiertos. «Esto no parece el hogar de alguien que se está desmoronando», dijo suavemente con un toque de asombro en su voz. Sonreí. «Tu abuelo se aseguró de que tuviera un lugar para vivir, no solo para sobrevivir. Quería que tuviera esto, para empezar de nuevo». Sofía se hundió en una silla en la mesa de la cocina, pasando sus dedos por la superficie de terracota como si se anclara. No sé por qué no la cuestioné antes. Tal vez porque era más fácil creer. Pensar en ti como frágil significaba que no tenía que ver lo que realmente estaba pasando. Le serví un vaso de agua y lo puse frente a ella. ¿Qué estaba pasando realmente?, pregunté suavemente. Me miró con una mezcla de vergüenza y desafío. Que mamá te estaba usando. Que estaba haciendo tu vida más pequeña para hacer la suya más grande. Y yo lo permití. Lo dejé. Porque era más simple que enfrentar la verdad. Su honestidad cortó profundo, pero tomé su mano. Sofía, no eres responsable de las elecciones de los demás. Solo eres responsable del momento en que eliges diferente. Y elegiste esto. Elegiste venir. Sus dedos se apretaron alrededor de los míos. No quiero volver a fingir. No quiero perderte porque tenía demasiado miedo de ver con claridad. Me incliné hacia adelante y besé su frente, respirando el aroma familiar de su cabello, ahora ligeramente salado por el viaje y el sol. Entonces no me perderás. Tenemos tiempo y lo usaremos. Sofía soltó una risa temblorosa, limpiándose los ojos con el talón de la mano. Mamá va a explotar cuando descubra que estoy aquí. Solo apreté su mano, dejando que el peso de sus palabras permaneciera sin responderlas. Afuera el mar susurraba contra los acantilados, firme como un respiro, como recordándonos a ambas que la vida acababa de cambiar a un nuevo ritmo. Nos sentamos juntas en la cocina, su maleta, aún junto a la puerta. Mi corazón más lleno de lo que había estado en años, y supe que un nuevo capítulo en ambas nuestras vidas había comenzado. A la mañana siguiente, Sofía y yo caminamos por los acantilados sobre el mar, la brisa tirando de su cabello, mientras las gaviotas giraban arriba. El horizonte se extendía amplio e infinito, y ella se inclinó hacia él como si pudiera estabilizarla. Llevé una bolsa pequeña con sándwiches y fruta, y nos detuvimos en un banco de piedra desgastado por años de aire salado. Comimos en silencio al principio. Luego ella dijo: «Recuerdo al abuelo llevándome al muelle por la noche. Señalaba las estrellas y decía que eran mapas que podía seguir cualquiera de ellas si aprendía a mirar». Su voz tembló, pero sonrió. No me di cuenta de que me estaba diciendo que no tenía que quedarme en un solo lugar. Reí suavemente, el recuerdo surgiendo vívido y cálido. Ese era Esteban, siempre escondiendo lecciones en historias. Solía decirme que podar un árbol era como podar una vida. Conserva lo que crece, corta lo que no. Vivía por eso. Sofía arrancó una brizna de hierba y la retorció entre sus dedos. «Entonces, ¿qué quieres conservar?». Pensé por un largo momento. Las cartas que dejó. La forma en que confió en mí para decidir. Las mañanas en que despierto y siento paz en lugar de temor. Esas se quedan. Ella sintió. «¿Y qué cortas?». «La culpa», dije con firmeza. «La idea de que tengo que ganarme mi lugar encogiéndome. Esa parte se va». Los ojos de Sofía se llenaron, pero no apartó la mirada. «Quiero cortar eso también. He cargado con las expectativas de mamá tanto tiempo que ni siquiera sé cuáles son mías. Pero cuando estoy aquí, me siento diferente, más ligera». Dudó, luego soltó. «Hay un programa en Oaxaca. Un semestre en el extranjero. He pensado en aplicar, pero mamá dice que es impráctico, caro, innecesario.
Dice que necesito quedarme cerca. El anhelo en su voz era claro, pero también el miedo. Tomé su mano y la apreté. Si quieres estar aquí, Sofía, puedes. La elección es tuya. No dejes que el miedo de alguien más decida la forma de tu vida. Ella miró hacia el mar parpadeando con fuerza su mano, apretando la mía. Tal vez es hora de conservar lo que se siente verdadero. Tal vez es hora de seguir las estrellas de las que hablaba el abuelo. Las olas abajo golpeaban las rocas en un ritmo constante, y en su sonido escuché los comienzos de su decisión. El teléfono sonó a media tarde, la luz cayendo dorada sobre la terraza. Casi no respondí, pero algo en mí sabía que sería ella. La voz de Valeria llegó aguda, controlada, como si hubiera ensayado cada palabra. «Mamá, escucha. Esto ya no es solo sobre ti. Cristóbal dice que la forma en que se ven las cosas importa. La gente está empezando a basarse en hablar sobre tu partida, sobre tu inestabilidad. Si no regresas, se refleja mal en todos nosotros. Por el futuro de Sofía. Por mi reputación. Necesitamos estabilizar la imagen». La frase me hizo estremecer. Estabilizar la imagen. No amor, no familia, no preocupación. Imagen. Dejé que el silencio colgara lo suficiente para que ella sintiera el cambio. Valeria, dije al fin mi voz firme. El amor sin consideración es una fuga, no un salvavidas. Me he derramado en ti durante años y aún quieres más, pero ese pozo está seco. No seré manejada y no seré usada. Ella exhaló bruscamente el sonido de incredulidad rozando la ira. ¿Entonces esta es tu elección? Abandonar todo por alguna fantasía. Esta es mi elección. Respondí calma como el mar debajo de mí. No abandono, no fantasía, libertad. Y no lo explicaré de nuevo. Por primera vez, no tuvo réplica. Solo el zumbido hueco de la línea antes de que cortara la llamada. Cuando dejé el teléfono me giré y vi a Sofía parada en la puerta. Lo había oído todo. Sus ojos estaban muy abiertos, pero su boca se curvó en la más pequeña de las sonrisas. Abue susurró. Nunca he oído a nadie hablarle a mamá así. Sonaste fuerte. Abrí los brazos y ella vino a mí rápidamente doblándose contra mí como cuando era niña. Estoy orgullosa de ti, dijo en mi hombro. La abracé más fuerte, mi corazón pesado y ligero a la vez. Durante años había creído que el silencio era la única forma de mantener la paz. Pero el silencio solo me había mantenido cautiva. Ahora las palabras finalmente habían sido dichas la verdad, ya no escondida detrás de la paciencia. Sofía se apartó, su rostro sonrojado, con algo como esperanza. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Miré más allá de ella hacia el jardín, las ramas de olivo podadas y atrapando la última luz del día. Ahora, dije, construimos algo nuevo. Sofía se sentó frente a mí en la pequeña mesa de la cocina, su laptop abierta, su rostro iluminado por el brillo del formulario de solicitud. El cursor parpadeaba en la línea donde había escrito «Semestre en el extranjero, Oaxaca, México». Su mano tembló ligeramente al hacer clic en enviar. La pantalla de confirmación apareció, y ella soltó una risa temblorosa que se convirtió en lágrimas. «¿Es real ahora?», dijo presionando sus palmas contra su rostro. «Realmente voy a volver aquí». Me incliné sobre la mesa y cubrí sus manos con las mías. «Sí, has elegido por ti misma. Eso es una llegada en sí mismo». Más tarde esa tarde caminamos al jardín. Un joven árbol de higos se apoyaba contra la pared donde Alejandro lo había dejado para mí, las raíces envueltas en arpillera, las hojas tiernas y verdes. Sofía se arrodilló a mi lado mientras cavábamos el hoyo juntas, la tierra fresca contra nuestros dedos. Cuando bajamos el árbol presioné la tierra firme alrededor de su base. El gesto, anclándome tan seguramente como anclaría las raíces. «Esto crecerá mucho después de nosotras», le dije. «Los higos toman tiempo, pero cuando dan fruto vale la pena la espera». Sofía limpió la tierra de sus palmas y sonrió. «¿Cómo elegir la vida correcta?». Mientras el sol se hundía, más regresé a mi cuaderno. Las páginas se habían engrosado con palabras, algunas tachadas, otras rodeadas, pero todas mías.
Titulé la última sección Luz precisa, recordando la lección de Isabela entre los olivos: poda lo que roba el sol, para que lo que queda pueda florecer. La pluma se movió con firmeza. Escribí sobre dejar Maine, sobre las cartas de Esteban, sobre el libro mayor y la villa, y el sonido de la voz de mi hija presionada contra mí, como un peso que ya no llevaba. Escribí sobre el cruce de Sofía, sobre su valentía, para cuestionar sobre el día en que plantó un árbol de higo a mi lado. Finalmente dejé la pluma y leí la última línea en voz alta, las palabras llenando la habitación silenciosa como una bendición. Qué bueno que dejé la puerta abierta solo para quienes tocan por mí. Cerré el cuaderno suavemente como si lo acostara a descansar y miré por las persianas al árbol de higo, balanceándose en la brisa vespertina. Sofía estaba junto a él, su silueta grabada contra la luz que se desvanecía, ya parte de una historia que ya no solo estaba sobreviviendo, sino viviendo plenamente.